recuerdo con nitidez el sopor agobiante de aquella tarde en el rancho de mi infancia, enclavado en los cerros de Jalisco. El sol abrazaba las paredes de adobe y los geranios de la ventana parecían marchitarse sin piedad. Mi madre había fallecido, súbitamente, según decían los vecinos, víctima de un infarto fulminante. Tenía 50 y pocos años, la piel curtida por el sol y un carácter firme que era el alma de nuestra pequeña hacienda. Cuando el golpeteo seco de la carreta fúnebre resonó en el patio, sentí que el corazón se me hundía en un pozo sin fondo. El cura, el padre Mateo, oficiaba la misa de cuerpo presente en la capilla improvisada en el granero. Su voz resonaba suave, casi frágil, mientras recitaba las oraciones. Yo, ataviado con un traje negro que me resultaba ajeno, trataba de concentrarme en las palabras latinas sin éxito. Cada vez que miraba el rostro de mi madre, liviano y pálido, me asaltaba una sensación de irrealidad. ¿Cómo era posible que ella hubiera partido tan de repente? A su esposo, mi padre, lo vi arrodillarse con las lágrimas resbalándole por las mejillas. No recuerdo si lloré o simplemente observé en silencio. La noche cubrió el rancho con un manto de estrellas, desde el cual parecían observarnos todos los santos del cielo. Dormí mal. Mi mente me presentaba imágenes difusas de mi madre levantándose de la cama, pálida, arrastrando los pies, o de la tierra revoltosa alrededor de su tumba, removida por unas manos invisibles. Me desperté sobresaltado, con el hálito cargado de polvo y sudor frío. Por la mañana supe que el sepulturero, don Ramón, había vuelto al cementerio. Me dijeron que había escuchado golpes dentro del ataúd mientras cavaba la fosa. «Es la tierra, niño, que se asienta con el calor», murmuró el padre Mateo con una sonrisa distraída. Lo recuerdo como un gesto cortés, pero insuficiente para mitigar la sospecha que se me encendía en el pecho. Con el paso de los días, la vida en el rancho continuó su rutina ominosa. Mi hermana menor, Mariana, no paraba de preguntar por qué la gente no tocaba a nuestra madre, por qué todo el mundo desviaba la mirada cuando pasábamos frente al cementerio. Mi padre hablaba poco, se limitaba a ordenar el ganado y a dar paseos sin destino por el corral. Yo, por mi parte, me aferré a la tarea de revisar el inventario, una excusa para mantenerme ocupado y no pensar en lo inexplicable. Las noches eran las peores. El viento susurraba entre los eucaliptos con un sonido que parecía lamento. A veces creía distinguir un golpeteo, muy suave, como si alguien llamara a la tapa del cajón desde el interior. Temblaba de miedo y siempre encontraba valor para asomarme al corredor y encender un cigarro junto a la lámpara de aceite. Una madrugada, el canto de los gallos no llegó. Dormía un sueño profundo cuando un grito desgarrador me arrancó del lecho. Corrí al establo donde mi padre y varios vecinos rodeaban un ataúd descubierto. No podía entenderlo. El cajón estaba allí, apoyado en unos caballetes, la tapa apartada y dentro, un cuerpo diferente al que habían enterrado hacía 3 semanas. La sorpresa fue mayúscula. La piel estaba roja por el calor de la tierra, pero había arañazos profundos en la madera interior de la tapa, surcos marcados con fuerza desesperada. Las uñas, encorvadas, habían arañoneado la madera intentando escapar. Los brazos, fuera del cajón, estaban doblados como en una actitud de pánico, los dedos retorcidos hacia el rostro. Lo más estremecedor fue hallar los lunares de mi madre, el triángulo oscuro junto a la clavícula derecha, idéntico al de aquel día en que la despedimos. Cuando levantaron el cuerpo, el olor a tierra y a putrefacción me golpeó con violencia. Mariana, entre sollozos, se escondió tras las faldas de una vecina. Mi padre cayó de rodillas, gimiendo incoherencias. El padre Mateo, pálido como un espectro, no supo qué decir. Nadie reparó en mí. Yo estaba anclado al mismo sitio, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba hasta casi desvanecerme. Esa tarde intenté mantener la compostura al ayudar con los preparativos del segundo sepelio. El ataúd se limpió, se reforzaron las bisagras, se añadieron clavos de refuerzo en la tapa. Insistí en sujetar el crucifijo con alambres al interior, convencido de que solo la fe, o algo más,
podría contener aquello que se agitaba dentro. Mientras el sepulturero cavaba la nueva fosa, me acerqué a la tumba abierta y observé los arañazos. Eran demasiados fuertes y profundos. Pensé en las manos de mi madre, en su carácter recio. ¿Acaso había podido despertarse, incorporarse, arañar la madera y luego morir asfixiada bajo toneladas de tierra? La idea me revolvía el estómago. La misa se celebró con más guardias que antes. El viento se llevó los pocos suspiros de las plegarias hacia la sierra. En el momento de colocar el ataúd, un golpe seco, tan fuerte que estremeció a todos, retumbó como un trueno sordo. Grité, pero nadie me creyó. El padre Mateo dijo que era la pala al golpear una raíz. Yo sentí, en cambio, la voz de mi madre pidiendo auxilio. Un murmullo que cortó el aire antes de callar. La tierra cayó sobre la tapa con un rechinar de madera. Después, silencio. La ansiedad se instaló en mi pecho como un demonio insistente. Me marché sin mirar atrás, con la sensación de que alguien me seguía. Dormí apenas 2 horas. Soñé que mi madre me susurraba desde la tumba. «No me dejen aquí», decía con voz extinguiéndose. «Ayúdenme». La desperté con un sobresalto, empapado en sudor. Temblé pensando que quizá había sido una señal divina. Me puse las botas y salí al patio. Debía volver al cementerio. El amanecer filtró su luz blanquecina entre el ramaje de los mezquites. Llegué al camposanto y hallé a don Ramón tambaleándose junto a la tumba de mi madre. Su rostro, demacrado y con los ojos inyectados en sangre, me miró con horror. «Señor», balbuceó, «he oído lamentos. No hable tonterías». Le corté, pero mi voz sonó vacía. «¿Qué sucedió?». Me indicó con la barbilla la fosa. La cruz de madera se había desplomado, y el suelo junto al ataúd estaba removido. «Creí que serían alucinaciones de viejo», dijo sacudiendo la cabeza, «pero anoche, justo antes de medianoche, vi cómo la tapa se levantaba por sí sola, y un brazo empujaba la tierra hacia afuera. Escuché un crujido detrás de mí y giré. La tapa, medio enterrada, se movía lentamente. El aire frío de la madrugada parecía exhalar desde el interior de la tumba. No recuerdo cómo llegamos de vuelta al rancho. Sentía un peso en el estómago como si la muerte misma se hubiera enredado en mis pulmones. Mi padre no me recibió. Se encerró en su cuarto y bebió hasta quedarse dormido. Yo, en cambio, tomé la linterna del granero y regresé al cementerio, decidido a poner fin a esa pesadilla. Apunté la luz hacia el ataúd descubierto. La tapa yacía intacta, pero la cruz yacía partida en 2. Noté manchas rojizas en la madera, como si hubieran raspado la superficie y dejado escasos jirones de carne. Con manos temblorosas, abrí la tumba y tiré de los clavos. La tapa cayó al suelo con un estruendo. Dentro, el cadáver ya no estaba, solo un lecho de tierra removida y un frasco caído con agua bendita rota. Volví corriendo al rancho. El sol despuntaba y la realidad parecía desmoronarse a mi alrededor. Encontré a Mariana junto a la puerta. «Dicen que vieron a mamá caminando por el corral», me dijo con la voz temblorosa. No supe si reír o gritar. Mi mente vivía en 2 mundos, el de la cordura y el de la locura que se infiltraba como un hongo venenoso. Aquella noche regresé al cementerio, armado con un pico y un crucifijo. Clavé el crucifijo en la tumba vacía y cubrí el hueco con una placa nueva donde escribí: «Aquí reposa María Ángeles Santos, que el Señor la acoja en su gloria». Me arrodillé y recé de rodillas hasta que el cuerpo me dolió. Sentí un roce en mi hombro. Giré y encontré al padre Mateo con una linterna. «No debiste hacerlo», susurró. «Ahora está libre». La noche fue larga. El viento acariciaba las lápidas y un ulular distante me recordaba que no estaba solo. Vi una figura difusa entre los árboles. Una mujer de blanco, con los brazos extendidos, caminaba sin hacer ruido. Estuve tentado a huir, pero mi sangre clamaba por enfrentarme a aquello. Llamé: «¡Mamá!». La figura se detuvo y giró la cabeza. Su rostro había perdido toda humanidad. Era una calavera de carne reseca, con ojos hundidos y boca desencajada.
Avanzó hacia mí con un crujido de huesos. Corrí hacia la iglesia del rancho, pero la figura me siguió, deslizándose sobre la hierba como un murciélago herido. Entré y cerré la puerta de madera maciza. El padre Mateo me esperaba junto al altar, con el rosario en la mano. «Hay una forma», dijo sin alzar la voz. «No es un rito oficial, pero la gente del pueblo lo conoce desde tiempos de la colonia». Tomó un cuchillo muy fino y me entregó un relicario en forma de lágrima. «Debes encontrar el corazón de la desgraciada. Arráncalo y arrójalo al pozo de aguas negras. Solo así descansará». Salimos al corral. A lo lejos, la forma espectral de mi madre desapareció entre el humo que salía de los hornos de ladrillo. El padre Mateo me condujo hasta la vieja casona, donde mi madre pasó sus últimos días. La encontré en el patio trasero, tendida junto a un círculo de velas negras. No estaba muerta. Su cuerpo temblaba como si sufriera convulsiones. La luna iluminó su pecho. Apenas latía, pero había vida. Junto a ella, una roca blanca, lisa, como una médula de hueso. «Ahí», susurró el padre. «Su corazón ha sido cosido a esa piedra por un maleficio. Debes separarlos». Me acerqué temblando. Cada latido retumbaba como un tambor. Extendí la mano y toqué la piedra. Su superficie estaba fría y húmeda. Con el cuchillo, tracé una línea sobre la carne y la roca. El grito fue tan desgarrador que sentí como si mi alma se rajara. La roca cayó al suelo con un golpe seco, empapada de sangre. El cuerpo de mi madre se relajó. Noté una brizna de musgo creciendo en la piedra, como si la maldad brotara de su interior. El padre me condujo al pozo de aguas negras en lo profundo del cañón. Arrojé la piedra sin mirar. Un eco hundido respondió desde las tinieblas. «Está hecho», dijo el padre Mateo extenuado. «Rezaremos por ella». Regresamos al rancho con Siu, la Aurora. Encontré a Mariana esperándonos en la puerta. «¿Ya descansa?», preguntó con voz queda. Asentí. En lo profundo de mi corazón, sentí que, al menos por aquella vez, había vencido a la muerte. Nunca hablé de aquello con nadie. La tumba de mi madre quedó en su lugar, sin más reparos. Pero cada vez que el viento levanta el polvo en el crepúsculo, juro oír un susurro pidiendo auxilio, y sé que algún día quizá volverá a llamarme. Me desperté antes del alba, sintiendo un frío imposible rugir en mi pecho. La casa, aún sumida en sombras, parecía contener la respiración. Desde el accidente, nada había vuelto a ser igual. Mi madre, la mujer que me había enseñado a andar en bicicleta y a leer bajo la luz tenue de la lámpara de noche, seguía viva junto a mí, pero ya no era la misma. El accidente ocurrió hace 3 semanas en la carretera que une León con la presa de La Hoya. Recuerdo el chirrido de los frenos, el estallido de los cristales y la sensación de ingravidez antes de impactar contra el guardarraíl. Desperté en el hospital con la cara empapada en sudor y el sonido lejano de monitores pitando. Lo primero que pregunté fue por mi madre. «¿Tu mamá ya salió de cirugía?», me dijo una enfermera. «Está en recuperación, pero salió estable». Hasta ese momento, creí que iba a besarla al despertar, darle un abrazo interminable y escucharla, reír con su voz cálida. Pero cuando la vi, algo brillaba en sus ojos que no había visto antes. Volvimos a casa con precaución. El gran auto familiar quedó destrozado y pagamos los daños con las primas del seguro. Mi madre hablaba con un acento que no le pertenecía, una cadencia extraña que parecía atragantarse entre consonantes. A veces cortaba las palabras a la mitad o las arrastraba sin razón. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó, recostada en el asiento trasero. «¿Ya tienes hambre?». No respondí de inmediato. Esa noche, en nuestra cocina de azulejos verdes, la vi preparar huevos revueltos.
Su mano temblorosa vertía aceite en el sartén. El sonido del metal caliente hirviendo me recordó agua corriendo por un arroyo. ¿Desde cuándo mi madre temblaba? Los primeros días me convencí de que era consecuencia del trauma y los sedantes, pero las señales se multiplicaron. No recordaba el nombre de mi tía Laura cuando llegó a visitarnos. Miró sus manos con la misma atención que yo la veía, a ella, como si descubriera y redescubriera su propia piel. «Hola, tía Laura, qué gusto verte», dijo, pero su voz sonaba distante. Su mente estaba a kilómetros de nosotros. Cuando mi abuela preguntó, más tarde, si todo estaba bien, mi madre le contestó con una pregunta absurda. «Abuela, ¿por qué usas ese vestido de flores? ¿No te abriga demasiado el estampado?» Nunca lo había cuestionado antes. Las noches fueron las peores. Mi cuarto está al final del pasillo. Escuchaba sus pasos, ligeros y vacilantes, recorriendo los mosaicos. A veces se detenía frente a mi puerta, solo para mirarla con hambre. «¿Duerme bien, hija?», susurraba justo afuera. Cerraba la puerta y echaba llave, pero una noche descubrí que mi madre sabía perfectamente cómo abrirla. La encontré en mi cama, ajustándome la sábana con delicadeza. «Te mereces sueños tranquilos», dijo con ternura fingida. Grité. Ella retrocedió. Parecía asustada, pero no susurró «yo te amo», sino «perdóname si te asusté». Un domingo por la mañana, su comportamiento alcanzó un nuevo nivel. Pasó horas frente al espejo del vestidor, girando lentamente, evaluando cada ángulo de su rostro. Observaba su reflejo como si fuera una extraña creciendo dentro de un río de espejos. Entré sin llamar. «Mamá, ¿vienes a desayunar?». En lugar de responder, alzó una mano y tocó su mejilla. Se separó del cristal y me miró con desasosiego. «No me queda bien esta piel», murmuró. «Está demasiado suelta, demasiado ajena». Ese susurro se incrustó en mi mente como una espina. Sentí que tenía que descubrir qué estaba pasando. Empecé a revisar su habitación, su teléfono, sus cuadernos, su baúl. Encontré recortes de cabello en una caja de cartón, marrón, retazos largos y oscuros como si alguien los hubiera cortado con urgencia. Debajo, 2 fotografías antiguas, una de mi madre con su madre y otra de ella de niña sosteniendo un muñeco. Todo parecía cotidiano, hasta que noté que en la foto actual que usaba de fondo de pantalla, aparecía sola en el jardín, con la misma mirada perdida que ahora. Decidí enfrentarla. Esa noche la encontré en la sala, rodeada de velas y símbolos dibujados con tiza en 1900. El piso. Libros polvorientos descansaban abiertos en el sillón, tratados sobre metamorfosis, crónicas de posesión y un diario en piel agrietada. Sus páginas hablaban de un ritual de antigüedad prehispánica para invocar a un espíritu errante. «¿Qué haces, mamá?», pregunté con las rodillas temblando. Se giró con brusquedad. «Te dije que no te metieras en mis cosas». Levanté el diario. En la última anotación con tinta negra, una frase trazada con apremio. «La víctima adecuada despierta en carne ajena. Hoy, Guillermina es mía. Guillermina es mi madre». Mi corazón se detuvo. Escapé de la casa y llamé a mi amiga Sandra. Temblando, le conté todo. Cuando colgué, entendí que estaba sola. Si aquello era real, estaba tratando con algo sobrenatural. Esa misma tarde, al regresar, hallé la puerta principal entreabierta. Entré con sigilo y escuché su voz desde la cocina, hablando con alguien invisible. «Llegó el momento, mi madre. Pronto conocerás a tu hija». Mi sangre se heló. Tomé un palo y avancé hasta el dintel. Ella estaba de espaldas, señalando un hueco en la pared junto al fregadero. Era un nicho que nunca había visto antes. Al fondo, una bolsa de tela, con algo pesado dentro. «Vamos, cariño», dijo sin voltearse. «Ven a conocer a tu hermanita». Abrí la bolsa con las manos temblorosas. Un pequeño cráneo de ave, varias plumas negras y hojas marchitas. Ingredientes de algún conjuro siniestro.
La besé por detrás. ¿Qué es esto? Se giró y, por un instante, vi su verdadero rostro. Una máscara de silencio con cuencas vacías. Grité y arrojé el palo. Salí corriendo hacia mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Escuché susurros y pasos en las paredes, como si la casa misma respirara con un aliento ajeno. Al alba, mi padre regresó del trabajo. Lo abracé con fuerza e intenté contarle, pero las palabras salían atropelladas. El acento raro, los círculos, de tiza el diario, intentó calmarme piadoso. Estás muy impresionada, hija. Tu madre necesita descanso. La encontró dormida en la sala, cubierta con una manta bordada. La examinó, tocó su frente y luego se encogió de hombros. Nada grave, dijo a medias. Déjenla descansar. Pero yo no descansé. Sabía que algo había ocupado el cuerpo de mi madre y que aquello todavía habitaba la casa. Los días siguientes caminé con la mirada alerta. Cada vez que entraba en una habitación, esperaba encontrarla esperándome, sonriendo con labios distintos. A veces la oía recitar pasajes del diario en voz baja, palabras ignotas. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca del colmado, noté una figura en la ventana de la sala. La observé pegada al cristal. Mi madre, el rostro pálido, sosteniendo una foto familiar con sus dedos osudos. Este ya no es mi mundo, susurró sin abrir la puerta. Arropada por la noche, me armé de valor. Tomé el diario y regresé al lugar donde la había visto. Abrí la puerta lentamente. La sala estaba vacía, salvo por la foto caída en el suelo. La fotografía mostraba a mi familia en un día de campo. Mi madre reía con mi padre, abrazándome. Yo misma había sostenido la cámara, pero alguien había borrado mi rostro con un rasguño. Donde mi silueta debería estar, solo quedaba un vacío rugoso. Así entendí la verdad. El ritual no solo había invocado otro ente, sino que me borraba de mi propio mundo. Desesperada busqué al padre Manuel, el sacerdote de la parroquia. Le enseñé el diario. Su rostro se tornó grave. Es una posesión avanzada, murmuró. Ese ser busca reemplazar tu esencia y vivir a través de ti. Le recé, le supliqué ayuda. Tomó agua bendita y roció las paredes. Cada gota chisporroteó, como si la casa renegara de su presencia. Tienes que repetir la contraempañía en la aldaba de la puerta, dijo con solemnidad. Solo así el ente no podrá cruzar el umbral. Regresé y marqué el dintel con símbolos sagrados. Colgué amuletos de ajo y sal tanto en ventanas como en armarios. Sentí la presencia alejarse, un zumbido que se disipaba con cada trazo. Esa noche, la encontré junto al espejo, apagado. Se giró lentamente. Hija, susurró y algo en su voz sonó humano otra vez. Perdóname. La abracé. En ese instante la casa exhaló un último lamento. Al amanecer mi madre despertó en mi cama. Su mirada era la de siempre. ¿Qué sucede?, preguntó despabilándose. Tu padre dice que me desmayé, la abracé con lágrimas. Te extrañé, tanto. Aunque todo parecía volver a la normalidad, sé que en algún rincón oscuro del diario, aquel ente espera otra oportunidad. Y cada vez que paso junto al espejo, su mirada se queda un segundo más de la cuenta, recordándome que, por una fracción de tiempo, mi mamá ya no era mi mamá, era mi mamá. El sonido del despertador retumbó a las 6 de la mañana, pero fue la persistente vibración en mi mesita de noche la que realmente me sacó del sueño. Apagué el móvil de un manotazo, maldiciendo interiormente. ¿Quién me llamaría tan temprano? Me froté los ojos y me arrastré fuera de la cama, apoyando los pies descalzos en el frío piso de madera. Todo estaba en su sitio. Los libros apilados sobre el escritorio, las cortinas cerradas, y la silueta de mi madre dormitando junto a mí. Su respiración apacible y regular me confortaba. Tomé el teléfono con desgana.
convencida de que sería un mensaje rutinario. Al encenderlo, vi la pantalla en negro. Ninguna notificación. Fruncí el ceño. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación sonora? Negué con la cabeza y fui al baño. El día transcurrió sin novedades. En la Ciudad de México, la rutina tiene un ritmo propio. El tráfico, la bocina insistente, las miradas cansadas de quienes luchan por llegar a la oficina. Yo trabajaba en un despacho de arquitectura en la colonia Roma. Estaba acostumbrada a la presión, a los planos apilados y a las entregas de último minuto. Al regresar a casa entré al edificio con el llavero tintineando. Saludé al conserje y subí al departamento en el 5º piso. Al cruzar la puerta, noté la inquietud de mi madre. Estaba sentada en el sofá, acurrucada bajo una manta, la mirada fija en la ventana. ¿Estás bien?, pregunté, colgando mi bolsa. Ella apartó la vista y se acomodó la cobija. Tuve un sueño raro, dijo, pero ya pasó. No insistí. Guardé mi ropa y bajé a la cocina a preparar la cena. Mientras picaba cebolla, su voz apareció de pronto en mi cabeza. Tenue, angustiada. Llegaré en un momento, le dije. Prometo que esta noche cenaremos juntas. Esa noche cenamos a las 9. Un guiso de pollo y calabacitas que mi madre preparó con su maestría habitual. La televisión emitía un documental sobre la UNAM. Hablábamos de banalidades, el tráfico, una amiga de la universidad que se iba a casar. De repente, el celular en mi bolsa vibró. «Será el trabajo», murmuré. Saqué el teléfono y lo encendí. La pantalla permanecía en negro. Mi madre me miró extrañada. «¿Otra vez?», dijo. «¿No dices que no has recibido nada en todo el día?». Asentí confusa. Revisé las llamadas perdidas y el registro completo. Vacío. Me recosté en el sofá y cerré los ojos con esfuerzo. Quería creer que todo era producto de mi imaginación, del estrés y las horas frente al AutoCAD, pero entonces escuché un latido suave, insistente, el timbre de mi casa, a medianoche. Salté. El corazón me dio un vuelco. Miré el reloj. Marcaba las 12 en punto. Corrí a la puerta y miré por la mirilla. Nada. Regresé al sofá con la respiración agitada. De pronto el teléfono vibró con fuerza, iluminando la habitación. En la pantalla el identificador decía: «¡Mamá! ¡Mamá!», exclamé. «¿Qué sucede?», contesté de inmediato. «¡Ayuda!». Un sollozo interrumpió su voz. «No encuentro el camino a casa». Sentí un escalofrío. Me incorporé con urgencia. «¿Mamá? ¿Dónde? ¿Estás? Habla». La llamada siguió en altavoz. Mi madre lloraba desconsolada. No sé», dijo. «Perdí las calles. Está oscuro». Mi mandíbula se desencajó. Apreté con furia el botón de llamada. «Mamá, no», grité. Nada. La línea se cortó. Miré el teléfono, temblando. No había registro alguno. Abrí el registro de llamadas de nuevo. Mi pulso martillaba en mis sienes. Recibida. Ni rastro. También revisé el historial de altavoz, de todas las aplicaciones. Ninguna muestra. Mis ojos se posaron en mi madre, frotándose los ojos en la habitación contigua. «¿Qué ha pasado?», pregunté con voz queda. «No sé de qué hablas», respondió ella, incorporándose. «¿Te encuentras bien, hija?». Su semblante era el de siempre, tranquilo, pero mis manos sudaban. Pasé el resto de la noche despierta, observando la oscuridad tras la puerta. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba aquel llanto leve clamando ayuda. A las 3 me descubrí repasando mentalmente cada calle de la Roma. Querétaro, Durango, Álvaro Obregón. ¿Dónde podría estar extraviada mi madre sin que yo lo supiera? Era imposible. Al amanecer, me quedé dormida en el sofá. Desperté, con los primeros rayos del sol colándose por las grietas de las cortinas. Mi madre entró con 2 tazas de café. «Te traje algo caliente», dijo, con una sonrisa dulce. «Necesitabas dormir».
Apreté la taza con fuerza. ¿Estás segura de que no me llamaste anoche? Ella pestañeó. No, hija. No he tocado tu teléfono. Decidí buscar pistas. Bajé al vestíbulo y hablé con el conserje. Carlos. Le pregunté. ¿Escuchó alguien llamar a mi puerta anoche? El hombre negó con la cabeza. Nada, señorita. Todo en silencio. Volví a la calle y di vueltas alrededor del edificio. Intenté llamar a mi madre varias veces. Siempre iba a buzón de voz. Nada. Esa tarde me fui a una cafetería cercana a planear mi proyecto. Tenía la vista fija en la pantalla cuando mi teléfono vibró de nuevo. Contuve el aliento al leer la pantalla. «Mamá, mamá, ¿otra vez?», susurré, pulsando contestar. Una voz quebrada me respondió. Estoy aquí, pero no veo la salida». El altavoz se activó. Los murmullos, pasos sobre el pavimento. Vi el nombre del edificio en el fondo. No era el mío. «Dime dónde estás», exigí. Silencio. Luego una respiración profunda. Es el edificio de enfrente. Miré hacia allá, frente al mío, un edificio abandonado, lleno de grafitis. «Es peligroso», mamá, dije de inmediato. «Te vengo a buscar». No puedo moverme. Colgué y salí corriendo. Entré al edificio ruinoso. El pasillo olía a humedad y descomposición. El teléfono vibró otra vez. «Mamá, ¿estás bien?». Pero la llamada no mostraba registros. Subí al primer piso, luego al segundo. Voces distantes, ecos de pasos. Vi una puerta entreabierta. Entré. Era un viejo estudio de danza. Espejos cubrían las paredes, el suelo de tabla crujiendo. En uno, vi reflejada a mi madre, de pie, inmóvil, el rostro hacia el espejo lateral. «Mamá». Corrí hacia ella. Se giró lentamente. Sus ojos, apagados. No era yo, susurró con su propia voz, pero hueca. «¿Lo ves?». Miré mi propio reflejo junto al suyo, y al fondo del cristal, una silueta encapuchada me observaba. Parpadeé y desapareció. Di vuelta en redondo. El silencio me envolvía. Llamé a mi madre de nuevo. El teléfono quedó en silencio. Me arrodillé junto a ella. «Debemos salir», dije. «Ahora». Ella asintió. La tomé del brazo y me di cuenta de que la piel no tenía calor. La bajé por las escaleras a tientas hasta el vestíbulo. Afuera, la Ciudad de México seguía su pulso imperturbable. El sol se ocultaba tras los edificios. Las luces comenzaban a brotar. Crucé hacia mi casa con el pulso desbocado. «Gracias, hija», dijo. No sé cómo llegué aquí». La llevé adentro y la acosté en la cama. Me senté a su lado temblando. Pasaron horas. Mi madre recuperó color y calidez. Desayunó tortillas recién hechas y comimos juntas en silencio. Su voz volvió a su acento habitual. «¿Te asustaste anoche?», preguntó sonriente. Quise gritar, llorar, preguntar, pero me contuve. Sí, un poco. Su mirada se tornó curiosa. «Soñé que me perdía. Tenía miedo», confesó suavemente. «Pero desperté y todo estaba bien. Revisé el teléfono de nuevo. Ni rastro de llamadas. Corroboré cada ajuste, cada registro. No había nada. Pero yo sabía la verdad. Algo me suplantó aquella noche. Envolvió a mi madre y luchó por tomar su lugar. Sentí un escalofrío al recordar la silueta en el espejo. Miré a mi madre durmiendo, tranquila. Decidí colocar una vieja radiola a la cabecera. Al caer la noche, ajusté la frecuencia a una emisora de música mexicana. Me quedé despierta, observando cómo las agujas la recorrían. A las 12 en punto, la música se interrumpió. Un susurro emergió del altavoz. «No me queda bien esta piel». La voz no era la de mi madre, la de mi madre. Durante años pensé que los objetos heredados de mi madre eran símbolos de amor y protección. Entre ellos una muñeca antigua, de trapo y porcelana,
con un vestido bordado a mano y unos ojos de vidrio que reflejaban un brillo melancólico. Mi madre decía que la había heredado de su abuela. Según la leyenda familiar, la muñeca había protegido a varias generaciones de mujeres solteras, actuando como guardiana contra el mal. Cuando mamá me la entregó, la sostuve en mis manos y sentí un escalofrío pasajero sobre la piel. Cuídala bien, me advirtió ella. Es más poderosa de lo que imaginas. Yo, niño de 10 años, la coloqué en la repisa de mi recámara y pronto la olvidé entre mis juguetes modernos y mis libros de aventuras. Pero la muñeca no se quedó quieta. La primera vez que notamos algo extraño fue un jueves por la tarde. Regresé del colegio y encontré la muñeca sentada frente a la puerta de la cocina, como observando a mamá cocinar. La repisa de mi cuarto había quedado vacía. Cuando pregunté, mamá negó haberla movido. Yo no la he tocado desde que te la di, dijo, sin levantar la vista de la estufa. La dejé allí, pensando que quizá la juguetería donde la compró había sido movida para limpiar el polvo. Más tarde esa noche, mamá la encontró en el baño, apoyada contra el lavabo, con el vestido mojado de agua. Ambas respiramos con fuerza y decidimos devolverla al cuarto. Pero las noches siguientes, la muñeca reaparecía en distintos lugares de la casa. En la sala, junto al sillón donde veía la televisión. En el comedor, mirando la silla donde comíamos. Y lo más inquietante, en mi habitación, siempre con la cabeza inclinada como inspeccionando la estancia. Yo dormía con la luz encendida, abrazado a mi osito de peluche. A veces creía distinguir un susurro cuando pasaba junto a la repisa vacía. No me atrevía a decírselo a mamá. Temía que pensara que estaba inventando historias. Una tarde, mamá llamó a mi padre para que viniera de visita. Hace años que él se fue tras una discusión. Aquella mañana él regresó, falto de palabras y con la mirada distante. Al verla de pie en el umbral, rodeada de mi hermana pequeña y de la mesa del comedor, su rostro se tensó. «Sigues con esa muñeca», murmuró, señalando el estante donde una vez estuvo. Antes de que abriese la boca, la encontré en el centro de la mesa, con sus manos de trapo sobre el mantel bordado, los botones de sus manos manchados de una sustancia oscura. El corazón de mi padre se congeló. Esa noche, papá intentó tocar la muñeca. Quería llevársela para deshacerse de ella. La tomó del brazo y alzó la muñeca. Inmediatamente, su rostro se tornó pálido. Dejó caer el juguete al suelo y retrocedió. «No puedo. Algo me oprime el pecho», jadeó. «Me duele». La muñeca rodó y se detuvo con la cara boca abajo. Las costuras del vestido se abrieron un poco, y un hilo de crema pastelera asomó. Recuerdo el olor dulce a vainilla que me revolvió el estómago. «¿Qué es eso?», pregunté. Mamá se agachó y recogió la muñeca. Al voltear el vestido, descubrió pequeños pedazos de uñas, delgadas y quebradizas. «Uñas humanas», exclamó con terror. Nadie pudo dormir esa noche. Al día siguiente investigamos, consultamos a una curandera de la colonia y a un historiador local. Dijeron que la muñeca era un receptáculo de almas. Cada generación debía sacrificar un pequeño fragmento de ellos mismos para nutrir su poder protector. Los rituales familiares habían borrado el recuerdo de esos sacrificios, pero la muñeca los retenía dentro. «Por eso nunca toquen sus uñas», advirtió la curandera. «Son parte de quienes la cuidan». Nos miramos con incredulidad. Mamá me abrazó y susurró: «Quizás sea mejor devolverla donde la heredamos». Pero la casa de la abuela en Durango estaba abandonada desde hacía años y cubierta de maleza. Un fin de semana, nos decidimos. Tomamos el coche y viajamos hasta el rancho. La vieja casona de madera lucía derruida, las ventanas rotas y cubiertas de tablas. Entramos con linternas. Mamá llevaba la muñeca envuelta en una manta. El aire olía a polvo y a humedad. «Debemos hacer un altar», dijo la curandera, que nos acompañaba. «Colocaremos ofrendas para aplacar al espíritu». Colocamos la muñeca en una mesa polvorienta y rodeamos el espacio con velas,
sal, salvia y fotografías antiguas. Mamá rompió un pequeño frasquito de perfume y lo vertió alrededor. La curandera murmuró rezos en una lengua que no comprendimos. El viento comenzó a aullar entre las rendijas de la casona. Las velas parpadearon y una sombra cruzó el umbral. Mi hermana empezó a sollozar. «Termínenlo», gritó la curandera. Antes de que el espíritu escape, mamá tomó una aguja de tejer y cortó la cabeza de la muñeca con un solo movimiento. El sonido seco resquebrajó el silencio. La cabeza cayó al altar y de sus ojos brotó un líquido oscuro. La casona comenzó a vibrar. Corrimos hacia la salida. El aire se sintió helado, como si una mano invisible nos empujara. Tragamos saliva mientras la casa crujía a nuestro alrededor. Al salir, nos giramos. La casona se iluminó brevemente con un resplandor interior. En la ventana rota, pudimos distinguir el contorno de una figura pequeña, encorvada, con la cabeza de la muñeca en las manos, murmurando palabras ininteligibles. De regreso en la ciudad, la casa quedó tras nosotros. La muñeca sin cabeza quedó bajo resguardo de la curandera. Sin embargo, yo no encontraba descanso. Soñaba con la criatura encorvada, con las uñas que crecían y se extendían. Cada vez que cerraba los ojos, oía el arrastrar de pies diminutos. Una noche, al vestirme, encontré una nota bajo mi almohada. Unas líneas escritas con tinta roja. «Tu sangre me alimenta. Volveré». Mi corazón se detuvo. Despegué el papel y lo levanté al foco de mi lámpara. Olía a tierra mojada. Desperté a 1900, mamá y a mi hermana. Corrimos a casa de la curandera, pero al llegar no había nadie. La puerta estaba abierta de par en par. En el suelo, la muñeca yacía entera, completa. Había cambiado de manos. Esta vez, en su falda, guardaba mi osito de peluche. «No», susurró, mamá retrocediendo. La curandera apareció tras nosotros con los ojos desorbitados. «No entienden. La muñeca eligió. Quiere alimentarse de todos». A la mañana siguiente, la curandera nos dijo que el único modo de detener el ciclo era destruir todo lo asociado: la casona, la muñeca y las fotografías familiares. Nos citó al atardecer en el rancho. Esa misma tarde, desenterramos la muñeca y las fotos. Las colocamos sobre una roca al pie de un viejo mezquite. Cuando el sol cayó, encendimos una fogata, las llamas lamiendo el papel y la tela con un siseo. El viento arrancó cenizas y tiró ramas secas. De repente, el fuego retrocedió, y en su lugar apareció la figura encapuchada que habíamos visto en la ventana. Retrocedimos. El aire olía a carne quemada. La figura alzó la cabeza. Ya no era la muñeca, sino la abuela de mamá, con el rostro demacrado y los ojos huecos. «¿Por qué destruyen lo que me une a ustedes?». Su voz era un eco lejano. La curandera gritó un encantamiento. Mamá y yo sujetamos fuerte la muñeca y las fotos para arrojar todo al fuego. La abuela avanzó con lentitud espectral. Cada paso retumbaba en la tierra. «No tienen derecho», susurró. Con un empujón, tiramos la muñeca al centro de las llamas. El fuego crepitó con fuerza inusitada y las fotos se incendiaron. Un grito desgarrador floreció en la noche. El fantasma alzó los brazos y se evaporó en una bruma de polvo pálido. El fuego se calmó y el bosque guardó un silencio sepulcral. Volvimos al coche en silencio. Mamá me abrazó con fuerza. «Gracias», murmuró. «Me has salvado». Miré el monte. La luna llena surgía por encima de los cerros. «¿Realmente terminó?», pregunté. Ella me sonrió con tristeza. «Al menos por ahora». Desde entonces, la casa en Durango quedó abandonada. Nadie se atreve a regresar. Cada vez que paso cerca de un muñeco antiguo puedo sentir su mirada, y sé que, en algún lugar, esa muñeca espera una nueva familia. En mi habitación, junto al osito, guardo un pedazo de tela del vestido que la muñeca llevaba. A veces, al pasar la mano sobre ella,
Siento un ligero tirón y sé que, allá afuera, en la oscuridad, una risa diminuta se desplaza entre las sombras reclamando su lugar, amando su lugar. Hace 5 meses, la realidad se fracturó por primera vez. Recuerdo aquel día con una claridad malsana, el eco de mis pasos al entrar al departamento, el vuelo rasante de una cucarada escapando hacia el sótano y la luz pálida del atardecer colándose entre las persianas. Mi madre me recibió con esa sonrisa melancólica que solo ella sabe forjar, como si guardara un secreto demasiado grande para sus labios. «Bienvenida a casa», dijo, mientras me abrazaba. Hace meses que esperaba este día. Yo balbucí un gracias sin saber si era yo quien volvía o ella la que nunca me había dejado ir. Los primeros días transcurrieron con calma engañosa. El departamento en Naucalpan conservaba el olor a muebles viejos y a incienso de romero que mi madre encendía cada 3 noches. Hablamos de mi trabajo en la Ciudad de México y de mis planes de retomar terapia. Ella asintió con atención, acariciando el puño de mi mano y preguntando por los rostros de mis compañeros. Dormí con naturalidad en mi cuarto antiguo. Una cama individual con sábanas blancas, un escritorio atestado de libros y una ventana que daba a un patio trasero lleno de macetas descuidadas. Sin embargo, la primera señal llegó la noche que cumplí 1 mes en casa. Me desperté antes del amanecer con el vago sonido de alguien conteniendo el aliento. Abrí los ojos y distinguí una figura al pie de mi cama, en penumbra. El corazón palpitó contra mi costado. «Mamá», susurré revolviéndome bajo la sábana. Ella retrocedió un paso. «Ya no eres tú», dijo con voz queda. «No dormías, tan plácida». Me levanté y encendí la lámpara. Su silueta se recortó contra la puerta abierta. «¿Por qué entras a mi cuarto?», pregunté con la voz temblorosa. «Es que no eres tú», murmuró de nuevo. «Hace meses que tú te fuiste». Sentí el pulso acelerado. Aquella frase, pronunciada como un ritual, levantó una bruma de confusión en mi mente. Esa mañana me desperté en el sofá de la sala. Al lado, mi madre dormía con un cojín entre los brazos. La observé con recelo. ¿Había soñado todo? Revisé el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba cerrada con llave. Tomé el celular y marqué mi número. La llamada entró directamente al buzón. «Debes ver a un psiquiatra», me dije. «Esto no es normal». Sin embargo, pasaron los días y aquel incidente se desdibujó entre el bullicio de la oficina y las obligaciones familiares. Pero entonces comenzaron las huellas en el corredor, pequeñas pisadas de pie descalzo sobre el piso de madera, marcadas con una fina capa de polvo. Cada mañana las encontraba junto a mi puerta, detenidas como una visita silenciosa. «No soy yo», le dije a mi madre mientras desayunábamos. «No salgo de mi cuarto cuando duermo». Ella se ajustó las gafas y me miró con ternura y algo de tristeza. «Tal vez son ratones», propuso sin convicción. «Yo revisaré». La vi bajar al sótano con una linterna vieja. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos. «No hay ratones, hija», guardé silencio. Instalada ya en mi rutina, decidí pasar una noche despierta, armada con café y un cuaderno. Me senté en mi cama, encendí la cámara del celular y la apoyé en el escritorio, apuntando hacia la puerta. Escribí: «Esta noche demostraré que estoy sola», y cerré los párpados, dispuesta a permanecer alerta. A medianoche, cuando el silencio se espesó en la habitación, oí el clic suave del pestillo. Abrí los ojos y vi la manecilla de la cámara parpadear. Alguien había abierto la aplicación. Mi cuerpo se congeló. La puerta se deslizó sin ruido. Una silueta femenina se recortó contra el dintel. Mi madre entró, contuvo el aliento y se acercó a la cama. «¿No eres tú?», repitió, con el gesto embargado en sufrimiento. «Te pareces, pero no eres tú». El móvil aún grababa. Me atreví a recuperar el control y lo apagué.
Cuando lo volví a encender, vi el registro inconcluso de un video de 43 segundos. No quise reproducirlo. Al día siguiente la tensión entre nosotras era palpable. Evitaba su mirada y me quedaba en mi cuarto hasta el amanecer. El trabajo me absorbió, pero la idea de que alguien entrara a espiar mis sueños carcomía mi tranquilidad. Una tarde, encontré una carpeta con recortes de diarios en el escritorio de la computadora. Titulares antiguos: joven desaparecida en Naucalpan, rastro inactivo en caso González. Mi sangre se heló cuando reconocí mi foto. Era la imagen de una chica de 18 años, de pie junto a un árbol, con la misma cara que yo. Bajo la recorte, una nota escrita a mano: si no regresa, guardaré la esperanza. Más abajo, otro recorte hablaba de un rostro confundido hallado en un pueblo cercano. Una chica confundida con su hermana gemela. Corrí al cuarto de mi madre. ¿Quién es esta chica?, exigí agitándola ante sus ojos. ¿Quién desapareció? Ella palideció. Te juro que no quería, susurró la voz quebrada. Creí que volverías. Me senté temblando. ¿Y entonces quién soy? Las lágrimas recorrieron su mejilla. La madre se sentó a mi lado y desplegó sobre la cama un álbum gastado. Páginas amarillentas, fotografías cuidadosamente recortadas. En la primera, 2 gemelas abrazadas. Una sonreía con labios carnosos, la otra con mirada triste. Esa era tu hermana, Sofía, dijo mientras pasaba la página. Desapareció hace 5 meses. Nadie la vio más. Al lado, la siguiente foto. Mi madre de pie en la sala con la misma batita de flores que llevaba ahora. He pasado 5 meses aquí esperando que ella regresara. Continuó con la voz quebrada. Pensé que eras ella cuando llamaste la primera vez. Sentí un nudo en el estómago. Mi vida, mis recuerdos, todo se tambaleaba. Salí de la casa sin decir palabra, con el álbum en la mano. Caminé por las calles familiares de la colonia y me senté en un parque. Observé mi reflejo en el teléfono. La cara que me devolvía la pantalla era mía, pero sus ojos tenían un peso distinto. Recordé la cena de bienvenida, las conversaciones, los abrazos. ¿Había sido yo o una impostora? Al caer la noche, regresé decidida a enfrentar la verdad. Encontré a mi madre sentada en la sala, con el álbum extendido sobre sus rodillas. Necesito saber quién soy, dije con firmeza. Ella asintió y se llevó las manos al rostro. Mira, murmuró. Tienes un lunar en la muñeca izquierda. En forma de cometa alcé la manga. Allí estaba. Lo acaricié. Tú no lo tienes, continuó. Cubrías ese brazo con pulseras. Miré mis brazos. No había lunarcito. Esto no tiene sentido, susurré retrocediendo. La madre se levantó y salió al pasillo. Ven, dijo con voz quebrada. Mira. Me condujo a mi cuarto. La luz de la lámpara de mesa iluminaba una caja de cartón medio rota. Abrió la tapa y mostró una muñeca rota de porcelana. Cuando Sofía desapareció, quise aferrarme a algo suyo, explicó. Encontré esta muñeca en la basura del vecindario. Recogí con cuidado. La porcelana estaba despintada. En el fondo, un rollo de fotografías, recortes de mis fotos, míos, pero con la fecha de hace 6 meses. Empecé a creer que eras tú, dijo ella, con la mirada en alto. Entraba a tu cuarto cada noche para confirmar que seguías aquí. El aire se volvió denso. El suelo crujió detrás de mí. Giré. Mi madre retrocedió temblando. No eres mi hija, dijo con voz rota. Tú eres un duplicado. El duplicado me miró con los ojos de la niña, pero algo en su expresión era ajeno a mí. ¿Qué soy?, pregunté, sintiendo que el estómago se me revuelve. Ella sollozó. No lo sé. Inmediatamente, el duplicado cayó, de rodillas, y sus manos se aferraron a la madera del suelo. «Déjame en paz», gritó llorando. «No soy ella. No sé quién soy». La madre recogió la muñeca rota y la tiró contra la pared.
El golpe resonó como un disparo. Los pedazos de porcelana saltaron. «Tienes que irte», dijo con la voz quebrantada. «Ella está viva y si vuelve así me matará». El duplicado me sostuvo de la mano. «No me abandones», susurró. «Por favor». Viví atada entre dos verdades irreconciliables. Al amanecer, tomé mis cosas y me marché dejando atrás el departamento. Mi madre cerró la puerta sin mirarme. Caminé por la autopista bajo la lluvia preguntándome quién era yo realmente. Pasaron las semanas. Me instalé en un pequeño cuarto rentado en Toluca. Contraté un terapeuta y le conté la historia. Sus ojos se agrandaron cuando mencioné a Sofía. «Es un caso de proyección emocional», dijo. «Tu madre no ha superado la pérdida». Tomé nota. Una noche regresé al departamento para recoger la caja de recuerdos. La puerta estaba abierta. Entré con cautela. El lugar olía a humedad. En la sala, una silla giratoria permanecía vuelta hacia la puerta. Me acerqué y vi, grabada en la madera del respaldo, «Te esperaré hasta que vuelvas». Mi pecho se apretó. Salí corriendo. Afuera, la lluvia lavaba las calles. Sentí que dejaba atrás no solo un hogar, sino una versión de mí misma. Ahora, cada noche, al cerrar los ojos veo a mi madre en la penumbra, observándome dormir. Y me pregunto quién soy. ¿La hija perdida o el eco de un recuerdo? A veces el terror no se esconde en casas abandonadas ni en bosques oscuros. A veces vive en los rincones más íntimos. Una llamada que no debía sonar, una madre que ya no parece la misma, una muñeca que nunca debió llegar a casa. Estas historias no hablan solo del miedo, sino de esa delgada línea entre lo real y lo imposible. ¿Y si las personas que más amamos ya no son quienes creemos? ¿Y si lo más peligroso no es lo que vemos, sino lo que ignoramos? Déjame en los comentarios cuál de estas historias te dejó pensando antes de dormir, y si alguna vez te ha pasado algo parecido. Porque como ya sabes, el verdadero terror vive entre nosotros. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video si quieres más relatos como estos. Nos vemos en la próxima historia si es que todavía sigues siendo tú.